Bueno amigos, hoy vamos a hablar, a ver, arriba, ahí estamos, hoy vamos a hablar, bueno, hoy, si os parece, vamos a hablar de eso de la posición en la conducción, ¿no? Eso de la posición en la conducción, vamos a hablar de si puedo sacar la rodilla, de si no puedo sacar la rodilla, vamos a hablar de varias cosas que yo creo que son interesantes y de aplicación del artículo 13, de entender ese artículo 13 de la Ley de Seguridad Vial y ese artículo 18 del Reglamento General de Circulación. Y vamos a hablar de cómo se haría el recurso de denuncia en el caso de que me denunciaran por sacar la rodilla, por ejemplo, ¿no? Y como cada semanita, ya debemos de tener al otro lado del hilo telefónico nuestro hombre de la seguridad vial, ese hombre que nos soluciona todas las dudas que tenemos sobre qué, cuándo, cómo y dónde hacer cosas en moto. Él es nuestro querido Juan Carlos Toribio. Compañero, es un placer, especialmente hoy, porque, pongo un poco en antecedentes a los oyentes. Es una imagen del año pasado, pero que se ha estado haciendo viral ahora y se ha compartido muchísimo en distintos grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, etcétera, etcétera. Hablamos de una multa en la cual le ponen a un conductor, a un motorista en Ávila por tocar rodilla en el suelo. La primera pregunta es obligada. ¿Es legal? ¿Se puede tocar rodilla en el suelo? No voy a ampliar aquí. Te la leo. Conducir de forma... Exactamente. Hecho denunciado. Léela. Hecho denunciado. Conducir de forma temeraria. Al trazar la curva hacia la izquierda, lo hace inclinando la motocicleta y sacando el cuerpo de tal manera que traza la misma apoyando rodilla en el suelo con el peligro que conlleva. Recordar que tampoco estamos promocionando conductas hostiles con la seguridad del tráfico. Lo estoy dejando a ver si bebían, pero solo ha bebido una. Venga, hasta luego. Venga, ahora por aquí. Ay, que están bebiendo aquí. Las espanto. Despacito, despacito, así. Muy despacito siempre, ¿eh? Cuando hay animales, no se les puede molestar. Estamos en el monte, en el campo. Oye, y van bebiendo de los charquitos y tal. Hay que dejarles. Ya buscaremos el sitio para hablar de lo nuestro. Bueno, ya habéis visto el corte del... Ya habéis escuchado el corte del programa, ¿no? Y, como consecuencia de que me pidió Andy, pues, oye, ¿por qué no hablas de si se puede sacar la rodilla, si se puede apoyar en el suelo, si... Que es que se ha denunciado por esto, por poner la rodilla en el suelo. Bien, tengo que deciros, y tengo que ser muy claro, que hay que mantener la posición adecuada a la conducción. Pero claro, ¿cuál es la posición adecuada a la conducción? Pues es aquella que nos permita libertad de movimientos, que nos permita el campo de visión adecuado. Esa es la posición adecuada de conducción. No es otra, porque tanto el artículo 13 de la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015, como el artículo 18 del Real Decreto 1428/03, pues me está diciendo que debo de mantener la posición adecuada y procurar que los ocupantes del vehículo, los pasajeros de mi vehículo, como conductor, mantengan también esa posición adecuada y para garantizar la libertad de movimientos y el campo de visión. Bueno, luego nos habla de la atención permanente en la conducción, pero eso ya tiene que ver con habilidades cognitivas y con otra serie de cosas, ¿no? No tiene que ver con esto concretamente. Bueno, por lo tanto, yo os quiero hablar de esa posición adecuada. En ninguna parte de la ley, del Real Decreto Legislativo 6/2015 y del Reglamento General de Circulación me dice cuál es esa posición adecuada. Mirad, tenemos que partir de la base de que en la dinámica viene mandada por las leyes de Newton. Esas leyes de la física que, como dice mi amigo y profesor de Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza, don Juan José Alba López, pues dice que en muchas ocasiones son juzgadas por los propios jueces y son puestas en evidencia por los propios investigadores de accidentes de tráfico, especialmente aquellos que pertenecen a la administración pública. Y estoy totalmente de acuerdo con él y defiendo ese posicionamiento, porque efectivamente estoy viendo como en muchas ocasiones a quien se juzga es a Newton, no se juzga una acción.
de una persona, de una administración, se juzga a Newton, ¿no? Se pone en evidencia las leyes de la física. Y aquí quería recordar que las leyes de la física son de verdad y las leyes del hombre son, entre comillas, de mentiras. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las leyes del hombre vienen condicionadas por los rasgos culturales de una sociedad. Bueno, a todo esto que os estoy diciendo, que ya sabemos que la física del movimiento, ese principio de la inercia, esa serie de leyes de Newton tan interesante, pues la dinámica, el movimiento, nos hace que los conductores de motos sepamos que tenemos que mover el centro de gravedad. Esto no funciona, esto, señores, no funciona como un coche. Dirección General de Tráfico y otras administraciones públicas y componentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Una moto no funciona como un coche. Funciona distribuyendo las masas, funciona fracturando el efecto giroscópico, o sea, gestionando ese efecto giroscópico que le proporciona esa estabilidad a la motocicleta y esa, entre comillas, rigidez a la dirección. Funciona de muchas formas, pero no funciona como un coche, funciona diferente, ¿vale? La misma Dirección General de Tráfico, en algunos manuales especiales, recuerdo ahora uno del 2016, recuerdo notas del 2018, de la propia DGT, nos está diciendo que esto es diferente. Y está diciendo que, bueno, pues hay un asiento fijo, que tienes que adaptarte y mover el cuerpo, que en ocasiones el conductor baja el cuerpo, que lo levanta, que hace una serie de cosas. Eso lo dice la propia Dirección General de Tráfico. Por lo tanto, aquellos que crean que mover el cuerpo en una moto es una infracción al Reglamento General de Circulación, les tengo que decir que eso es mentira. No es una infracción ni al Reglamento General de Circulación ni a la Ley de Seguridad Vial. Y por lo tanto no puede ser denunciada. Bien, amigos, sabemos que necesitamos mover el cuerpo para controlar nuestra motocicleta. Lo que yo hago cuando inclino el cuerpo, si en una curva de izquierdas inclino el cuerpo hacia la izquierda, os dejo la denuncia que se puso. Imagen de la denuncia, entra la imagen. Bien, estáis viendo la imagen de la denuncia y estáis viendo que lo que están diciendo es que en una curva de izquierdas el conductor de la motocicleta apoyó la rodilla en el suelo y que lo que están diciendo es que eso es una conducción temeraria. Bueno, pues voy a desmontar esa bobada de que eso sea una conducción temeraria hoy en día con el Estado de Derecho actual y con la ley actual. Mirad, el conductor de la motocicleta tiene que desplazar el cuerpo para gestionar esa curva, ¿vale? No solo tiene que desplazar el cuerpo, también tiene que ser capaz de controlar el manillar, parte fundamental. Primero controlamos el manillar, ¿vale? Haciendo eso que llamamos, si la curva es de izquierda, ahí tenemos dos fuerzas de tracción y dos fuerzas de presión. La fuerza de tracción y presión del agarre del lado izquierdo y la fuerza de tracción y presión del agarre del lado derecho del manillar. Eso hace que empujemos el manillar o traigamos el manillar hacia nosotros, tracción y presión, ¿vale? Con eso nosotros gestionamos el manillar, base fundamental del control del efecto giroscópico, y con eso entramos en la curva, pero además podemos ser apoyados por el movimiento del cuerpo. El movimiento del cuerpo nos va a modificar el centro de gravedad. Si por ejemplo sacamos la rodilla, pues vamos a desplazar el centro de gravedad hacia, si la sacamos hacia adelante y hacia afuera, lo vamos a desplazar hacia adelante y hacia afuera. Si la bajamos y bajamos el cuerpo, vamos a desplazarlo hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera. Las tres cosas, ¿no? Bueno, esto sucede porque la física es la que manda. Entonces, ese conductor de la moto, si no se pasó de velocidad, si no invadió el sentido contrario y si no cometió otra infracción, no cometió ninguna infracción. Porque ahí, si no cometió una infracción, eso no es infracción, porque ahí no hay ninguna infracción, ¿vale? ¿Quién me dice a mí, por ejemplo, hasta qué grado puedo sacar la rodilla? ¿Hasta qué grado puedo inclinar una moto? ¿Puedo sacar la pierna y golpear el suelo si en una glorieta me derrapa la moto y pierdo el control y quiero levantarla, por ejemplo? ¿En un giro cerrado, en cualquier cosa? Claro que puedo hacerlo, porque todo esto consiste en libertad de movimientos, consiste en no perder el campo visual y consiste en controlar el vehículo en todo momento. La ley me dice que tengo que ser capaz de controlar el vehículo en todo momento, y si para controlarlo tengo que mover el cuerpo encima de la motocicleta, moveré el cuerpo encima de la motocicleta. Mirad, os traigo la ley.
¿vale? Porque a veces es mejor leer que contaros esto que os estoy contando. Artículo 13, acordaros que vamos a pasar por el 13 de la Ley de Seguridad Vial, vamos a pasar por el 12 del Reglamento General de Circulación y vamos a pasar por el 18 del Reglamento General de Circulación, ¿vale? Y luego nos vamos a ir a ver ese principio de tipicidad, ¿vale? De tipificación de la infracción, no de legalidad, sino de tipificación de la infracción, ¿vale? Bien, el artículo 13 me está diciendo: el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción. Y a este objeto, al objeto de mantener la libertad de movimientos y el campo de visión, me dice en el siguiente párrafo que debo de mantener la posición adecuada. Por lo tanto, si yo tengo una posición que no me permite la libertad de movimientos, sería denunciable. Si tengo una posición que no me permite ver, observar o garantizar mi campo visual, sería denunciable. Pero si mi posición me permite ambas cosas, no es denunciable, ¿vale? A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantenga el resto de los ocupantes. Eso nos dice el artículo 2, el artículo 13 de la Ley de Seguridad Vial, que ya escondo para no repetirme. Artículo 13 de la Ley de Seguridad Vial. Vamos a irnos ahora, antes de pasar por el 12, al artículo 18, que es el correspondiente al artículo 13 de la Ley de Seguridad Vial, el artículo 18 del Reglamento General de Circulación. Y dice el artículo 18, otras obligaciones del conductor. Y vuelve a repetir lo mismo: libertad de movimientos, campo de visión, atención permanente en la conducción. Estamos hablando del punto 1 del artículo 18 y en el párrafo, y continúa, punto y seguido: a estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantenga el resto de los pasajeros. Y en ninguna parte de la ley, en ninguna parte del Reglamento General de Circulación y en ninguna parte del Real Decreto Legislativo 6/2015 me dice cuál es la posición adecuada en una motocicleta. Ni me dice los grados de inclinación que tengo que tener en la moto, ni me dice si puedo o no puedo tocar con el estribo en el suelo, con el caballete central, con el caballete lateral, con la maleta, con el codo, con la rodilla, con Rita la cantadora. Evidentemente, si hubiera sido una conducción negligente o temeraria, se hubiera perdido el control de la motocicleta. Pero si lo que hago es con estos movimientos garantizar el comportamiento seguro y dinámico de la motocicleta y además garantizo el espacio visual, el campo visual y garantizo la libertad de movimientos, no hay infracción posible. Es cierto que hay un momento en el Reglamento General de Circulación y en la Ley de Seguridad Vial que me está diciendo a horcajadas. ¿Dónde me dice a horcajadas? Cuando nos habla de los menores, cuando nos habla de que podré llevar un pasajero de 12 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo dice en el artículo 12 el Reglamento General de Circulación, que tiene que ir a horcajadas, llegar a los estribos. Esto es lo que dice el Reglamento General de Circulación, ¿vale? Pero con relación a horcajadas y con relación al pasajero. Entiendo que el conductor de una motocicleta debe de ir a horcajadas por una inteligencia adaptativa a esa norma jurídica, pero uno de los problemas que tiene la ley es que no especifica con absoluta claridad, pues ni siquiera la reclinación que tiene que tener el asiento del conductor, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de un coche. ¿Qué grados tiene que tener de inclinación el asiento del conductor? No viene en la ley. ¿Qué pasa? ¿Que eso es un defecto legal? Pues será lo que queráis, pero no viene en la ley. Y como no viene en la ley, principio de tipicidad, pues no podemos denunciarlo. ¿Para qué se puede mover el conductor de una moto en una motocicleta? Pues mira, se puede mover para mejorar su ergonomía, se puede mover para mejorar su visión, se puede mover para mejorar su libertad de movimientos, se puede mover para controlar la motocicleta, ese comportamiento dinámico. Recordemos que nos movemos mucho, pero nos movemos porque siempre estamos reaccionando. Desde el momento que nos ponemos en marcha con un vehículo, nuestra forma de actuar es siempre reaccionamos ante esto, ante lo otro, ante tal. Hay un análisis, de ese análisis llegamos a unas conclusiones. Estos son las capacidades cognitivas y de análisis que tiene el conductor y la atención permanente en la conducción, y entonces nos adaptamos a esas circunstancias. Así funciona la conducción, en una especie de sucesiones de acontecimientos a los que nos vamos adaptando. Por ejemplo,
Y un día explicaré otras cosas de ir de pie encima de la moto y eso y tal. Por ejemplo, partiendo de algo elemental que sería ir a horcajadas en la moto, yo puedo sacar la rodilla todo lo que me dé la gana. Si en ese sacar la rodilla, que no colgarme de la moto, si en ese sacar de rodilla toco con el suelo, pues he tocado con el suelo. Dice, es que te puedes enganchar porque es peligroso y hay una piedra, efectivamente, y si la pillo con la rueda de la piedra también me puedo caer, ¿vale? Pero ¿puede haber una piedra en la carretera? No. Debe limpiarse la carretera y mantenerse en las mejores condiciones posibles de seguridad. Real Decreto 1428/03, el Real Decreto Legislativo 6/2015 me está diciendo que en las mejores condiciones posibles de seguridad no puede haber nada. Si me rompo la rodilla con una piedra o saco el pie porque pierdo el control y me la rompo con una piedra que había allí, esa piedra está mal puesta. Tendré que reclamar responsabilidad patrimonial. Es que usted sacó el pie, claro, perdí el control de la moto o te querías recuperar el control de la moto, maniobra de reacción. Señores, esto es mucho más serio. Esto es mucho más serio. Vamos al principio de tipicidad. Bueno, ¿cómo hubiera estado bien esa infracción que hemos visto ahí? Bueno, pues a lo mejor hubiera estado bien, aquí os he puesto unas notitas, circular a una velocidad excesiva de tantos kilómetros hora, por lo tanto ya te pasas, ya tienes un exceso de velocidad, esa sería la infracción, y para poder controlar el comportamiento dinámico de la motocicleta, tiene que ejecutar una acción de reacción saliendo de la motocicleta y llegando a rozar con la rodilla en el suelo. Mirad, otra cosa, apoyar la rodilla en el suelo, lo que es apoyar. Señores, yo he corrido resistencia, he corrido en supermotar, he corrido en algunas disciplinas y apoyar es verdad que en un circuito apoyas en ocasiones, pero apoyar es un control para muchas cosas, pero no solo es no es un apoyo. Es un roce que tienes ahí, controlas la inclinación, controlas una serie de cosas. Es verdad que a veces he levantado, yo la ZX10 no la levanto con la rodilla, ¿vale? Pero la CRF 400, pues 450, pues sí la podía levantar con la rodilla, ¿vale? Pero claro, combinando otra serie de cosas, de controles de manillar y gas. Es que esto es muy relativo, señores. Bien, amigos, me toca hablaros ahora del principio de tipicidad, de la infracción. Mirad, no se puede denunciar todo lo que quiera la gente no puede denunciar lo que le dé la gana, tiene que denunciar solo aquello que viene tipificado en la ley como infracción, ¿vale? Solo aquello que viene tipificado en la ley como infracción. Bueno, tengo un montón de visitantes aquí, tengo un montón de visitantes que han venido a verme, no han venido a verme, pero vienen de paso. Vamos a dejar que pasen, si no os importa. Uy, cuántos, ¿eh? Bien, amigos, ahora vamos a hablar del principio de tipicidad. Mirad, el artículo 9 de la Constitución me está hablando y me está diciendo que es obligatorio obedecer el ordenamiento jurídico, no solo los ciudadanos, también la administración pública. En el apartado 3 me está diciendo que existe que hay que garantizar el principio de legalidad y la jerarquía normativa. Importantísimo, la jerarquía normativa, ¿eh? Luego me dice el artículo 25, por favor, cuerpos y fuerzas de seguridad, agentes de tráfico, policías locales, guardias urbanos, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, etcétera, etcétera. Por favor, esto es importante. Artículo 25 de la Constitución. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nadie nos puede sancionar administrativamente por algo que no es infracción. Por ejemplo, sacar la rodilla, o por ejemplo, sacar el pie un momento para controlar la motocicleta, compensando lo que sea. ¿De acuerdo? Ahí, en sacar el pie, podíamos tener un debate, porque nos alejamos de los órganos de control de la moto, pero para tener otro control, otro tipo de control. Bien, hemos visto lo que dice el artículo 9 de la Constitución, hemos visto lo que dice el artículo 25 de la Constitución, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice esa famosa ley 40/2015,
de régimen jurídico del sector público. Mirad lo que dice en el artículo 27, principio de tipicidad. Dice, solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales por una ley. Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley. ¿Me podéis decir alguno si en el Real Decreto Legislativo como infracción leve, grave o muy grave viene sacar la rodilla en alguna parte? ¿Viene en alguna parte perfectamente tipificado y sin temor a la duda sacar la rodilla? En ninguna parte viene, en ninguna parte. ¿Y cuántos grados puedo sacarla? ¿Cuántos grados puedo inclinar la moto? Tampoco, ¿vale? Bien. Dice, las disposiciones reglamentarias podrán desarrollar en concreto esa infracción y además darle unos puntitos, ¿no? para aclararlo un poco mejor. Bien, pues señores, pues tampoco viene en el Real Decreto 1428/03 ni los grados que puedo tumbar la moto. Es que usted no podrá pasar de una inclinación de tantos grados, es que usted no podrá hacer, es que usted no viene, y como no viene, no me pueden denunciar ni me pueden sancionar, y si me denuncian me tienen que quitar la sanción y archivar el expediente. Por lo tanto hay que recurrir. ¿Y cómo se recurre esa denuncia por sacar la rodilla? Me ha denunciado un agente porque he sacado la rodilla o porque he rozado con el estribo en el suelo. No me extrañaría nada que hasta por eso, cuando yo con la moto de la Guardia Civil de Tráfico tenía los estribos lijados por todos los lados, pues porque se lijan, porque llegas al suelo, ¿vale? Hasta la maleta. Bueno, pues la maleta tenía unos agujeros, las maletas, pero bueno, y tenía dos maletas para las revistas guardadas. Entonces cuando venía el comandante de revista ponía las dos que no estaban agujeradas, y cuando eso ponía las otras, porque total, y le ponía ahí pasta y tal para los agujeros y unas bolsas de plástico y unas cosas. Pero bueno, os digo, ¿cómo se puede recurrir esto? Por el principio de tipicidad. ¿Qué pasa? Pues mirar, tipicidad, no existe la infracción, y por lo tanto cuando yo haga el recurso diré, bueno, pues en base a exposición de hechos, bueno, don fulano de tal y tal, con DNI tal, con domicilio, efecto notificaciones en tal sitio, tal, se le ha sido notificada una denuncia con fecha tal, con expediente número tal, etcétera, y se enuncia, se escribe el texto que nos han puesto, ¿vale? Sacar la rodilla en una curva, llegando incluso a tocar el suelo, vamos a ponerlo, ¿vale? Expongo en tiempo y forma, expongo. Primero, efectivamente, los hechos se ajustan a la realidad de mi maniobra para controlar la motocicleta y garantizando la libertad de movimientos y el campo visual tal y como establece el artículo 12, el artículo 13 de la Ley de Seguridad Vial y el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, sin afectar en ningún momento a la seguridad vial, todo lo contrario, garantizando el control del vehículo en todo momento, ¿vale? Segundo del expongo, el agente ha hecho una interpretación excesiva de lo que establece la norma y en ningún momento viene tipificado en la Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo, como infracción leve, grave o muy grave, ni los grados de inclinación que puedo ejercer o que puedo ejecutar en la maniobra de giro o de gestión de trayectoria curva de mi motocicleta, ni los grados que puedo sacar la rodilla, ni etcétera. En todo caso, la maniobra se hizo, como he recalcado en el punto 1, siguiendo con las leyes, siguiendo y ajustándome a los principios de las leyes de la dinámica y de la física. Bien. Tercero, como consecuencia de que el artículo 25 de la Constitución, el artículo 25 que os hablo ahora mismo, en base al artículo 25 de la Constitución, en base al artículo 27 de la Ley 40/2015, entendiendo que la infracción no viene tipificada en el Real Decreto Legislativo 6/2015 y por supuesto, y es evidente, que no viene regulada en el Reglamento General de Circulación, Real Decreto 1428/03, pido de forma inmediata que
Primero, deje sin efecto la denuncia cursada por el agente. Segundo, le explique a la gente que eso no es una infracción. Y luego, en base a lo que establece el Real Decreto 320/94, un procedimiento sancionador en materia de tráfico, hago las alegaciones oportunas, esperando que resuelva en base al ordenamiento jurídico de este país, artículo 9 de la Constitución. A correr. Ya se acabó. ¿Vale? Ya se acabó, señores. Esta es la realidad. Lamentable de que se pongan denuncias de este tipo por infracciones que no vienen tipificadas en ninguna parte. Bueno, deciros por favor, yo creo que es importante deciros aquí que existen sentencias del Tribunal Supremo clarísimas sobre que no se puede sancionar por hechos que no son constitutivos de infracción y no vienen perfectamente tipificados. Y ya está. Y bueno, hay que saber diferenciar entre tipicidad y legalidad. El principio de legalidad es otro, ¿vale? Aquí estamos hablando del principio de tipicidad. Y nada, chicos, os dejo. Importante, por favor. Importante. En esto de la gestión de tráfico y la seguridad vial, no todo vale. Con esto quiero decir que en ningún momento y bajo ningún criterio estoy avalando conductas de riesgo. Estoy avalando que se haga la cabra con las motos en la vía pública. Quien quiera hacer la cabra se va a un circuito como hago yo. Estoy avalando la insensatez, todo lo contrario. Estoy hablando de la sensatez, estoy hablando de los derechos, estoy hablando del Estado de Derecho y estoy hablando de la custodia de las leyes. De eso estoy hablando, no de hacer la cabra con las motos. Y ya está. Acabó. ¿Por dónde empiezo? Well, I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no. I've been down so long that my mind can't get no rest. No quiero para nada promocionar la conducta de ir con la rodilla en el suelo, pero sí quiero dejar claro que el Estado de Derecho hay que respetarlo y que si poner la rodilla en el suelo tiene que ser ilegal, que lo sea, pero que se escriba que eso es ilegal, ¿vale? O que se establezca qué es la posición adecuada en la conducción de una forma muy clara, ¿vale?